En esta tarde les invito a que se pongan de pie. Vamos a dar inicio a este servicio de alabanza al Señor. Amén. Damos gracias a Dios por un día más poder estar aquí. Amén. En este lugar para agradecer al Señor, para alabar su nombre. Entonces vamos a disponernos, amén, para adorar a nuestro Dios. Yo le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo capítulo 122, versículo 1. Vamos a estar leyendo este versículo 1 nada más. Salmo capítulo 122, versículo 1. Amén. De esta manera comenzamos. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a la casa del Señor. También damos la bienvenida a cada persona que nos acompaña a través de esta transmisión. Qué bueno que está con nosotros. Quédese, acompáñenos y vamos a adorar juntos a nuestro Dios. Salmo 122, 1. ¿Lo tiene listo, hermano? Amén. Dice así la palabra del Señor: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Solamente este versículo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Damos gracias al Señor por ello. Damos gracias al Señor porque estamos en el mejor lugar en esta mañana. Vamos a alabar al Señor. Amén. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Y para ello, hermano, pues vamos a ponernos en las manos del Señor. Y yo le invito para que oremos juntos. Amén. Y demos gracias. Te damos gracias, Señor, en esta tarde una vez más, mi Dios, por darnos la oportunidad, la bendición y el privilegio de estar un día más en tu casa. Estamos aquí reunidos para adorarte, Señor, para exaltarte, para agradecer, Señor, tu bondad y tu misericordia. No hay mejor lugar, Señor, que estar en tu casa. Por ello dice este salmo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque es una bendición poder estar en tu casa, porque es gozo, Señor, es alegría. Y sobre todo, con todo nuestro corazón venimos a exaltar y a adorar tu nombre. Quita todo lo que estorbe, toca cada vida y cada corazón, y que tu nombre sea exaltado. Te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y así, amado hermano, vamos a alabar juntos al Señor. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús y vamos a declararlo, vamos a proclamarlo y vamos a alabar al Señor. Y el nombre de Jesús
grande y poderoso. Aleluya. Sí, Señor. Exalta al Señor, hermano. Y declara su grandeza. No lo
porque hay poder en el nombre de Jesús y no hay otro nombre como el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual te exaltaré. Cristo sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual te exaltaré.
cielo en el cual podamos ser salvos. Nombre no hay, solo el nombre de nuestro Señor. ¿Por qué no voltea, hermano, con el que está a su lado, el que está atrás? Dele una sonrisa, el que está enfrente, y dígale: gózate, hermano, en el Señor, porque nombre no hay. Aleluya, porque el Señor es fiel, amén, en todo tiempo. Señor, eres fiel y tu misericordia
Él en todo momento, en todo tiempo, amén. Podemos alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En tu presencia danzamos libres, tu reino es con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de y yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Hace nuestro ser tu morada tuya. Somos iglesia clara hoy. Abre los cielos con poder. Enaltecido es Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Iglesia clara hoy. Abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, tu reino es con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de y yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Ángeles nuestros en tu morada tuya. Somos iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla por siempre rey sobre la creación. Y adora al que vive, al que Tú reina. eres rey, Cantemos tu nombre. tú eres rey, por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú Gloria a Dios. ¿Y quién vive, hermanos? Y a su nombre. Amén. A Él la gloria. Él es el Rey, hermano. Que abra el Señor los cielos. Amén. Decía este canto, tu iglesia clama, Señor. Que el Señor siga abriendo los cielos, siga derramando su bendición sobre nosotros, hermano. Pero no dejemos de alabar y adorar al Señor, porque de esta manera es como los cielos se abren. Entonces, hermano, levante su voz, sus manos y alabe con libertad al Señor. Vamos a orar, mis hermanos, por las ofrendas y los diezmos. Y yo le invito para que en reverencia, hermano, dele gracias al Señor. Mire, tome su ofrenda ahí en su mano, hermano, y con todo su corazón dígale gracias, Dios, porque esta parte que yo traigo al alfolí, Señor, tú la bendices y tú la multiplicas al 100 por 1. Dele gracias a Dios, hermano, por la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a orar y le pido así, por favor, a mi hermana Carrera nos dirija en la oración.
si podemos pasar y traer nuestras ofrendas a la alfolía. Amén. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, de obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré, Señor, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, de obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy, Señor, traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Señor, hermano, en esta hora. Te daré lo mejor cada día. Señor. Será mucho más que una canción, de obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, de obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Porque tú mereces lo mejor, Señor. En esta hora, hermano, entrégale, tráele tu ofrenda al Señor. Ofrenda de alabanza, ofrenda de adoración. Venga, hermano, delante del Señor y adórele con todo su corazón en esta hora. Porque aquí está el Señor en medio de nosotros. Amén. Aquí está el Señor en medio de nosotros. Dele la gloria y dele la honra al Señor con todo su corazón. Te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre. Hoy traemos, Señor, nuestra vida delante de ti. Nuestra adoración, Señor, sincera. Lo mejor para ti, Señor. Cada día de nuestra vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aquí estás, te vemos
lluvia se oye. Porque así es el Señor, hermano, que hace las cosas posibles donde no hay. Porque así es el Señor, hermano, que obra en aquello que parece que no puede ser. Ahí está la mano poderosa del Señor. Así es de que prepare ese pueblo, porque una grande lluvia se oye. Prepare su corazón en esta hora y dele gracias al Señor. Adore, adore. Dígale gracias, Señor, por lo que hoy no puedo ver, pero tengo la convicción y tengo la seguridad que tú estás obrando, Señor. Porque sé, mi Dios, que no hay nada que sea imposible para ti.
Porque así como tú le diste vista a los ciegos, así como sanaste a los leprosos, así como levantaste a Urrabas y Ribacaíbas al paralítico, de igual manera, Señor, tú sigues obrando hoy en día. Oh, Señor, tu poder es el mismo, no has cambiado. Él es el mismo, hermano, ayer y hoy y por siempre. Tan solo créelo. Tan solo créelo hoy en tu corazón y decláralo sobre tu vida. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Te adoramos, Señor. Te adoramos, Cristo. That is who you are. That is who you are. Bendito eres. Bendito eres. You're working, even when I don't feel that you're working. You never stop working. You Aleluya. never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Dios de lo imposible. Aquello, hermano, que no es posible para el hombre, para Dios, todo es posible. Aleluya. Reina nuestro Señor y Salvador. Amén. Te alabamos, Señor, y declaramos tu grandeza y declaramos tu poder. Cristo, reinas por poder, Te adoramos. soberano, victorioso.
solo a ti, Señor, en esta hora. Exaltamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, porque aún, Señor, podemos ver tu mano de poder. Día a día, Señor, podemos ver tu mano de poder. Día a día, Señor, vemos tu misericordia sobre nosotros y te damos gracias por ello. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. ¿Y cuántos dicen amén en esta hora? Aleluya, al Señor sea la gloria y la honra, amén. De Él sea la alabanza, porque Él lo merece, hermano, y porque el Señor no ha cambiado. No ha cambiado, dice la palabra de Dios. Su palabra se cumple, hermano. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, por siempre, hermano. No cambiemos nosotros, amén. Los hombres de la Biblia creyeron. Vamos a creer también nosotros. Vamos a seguir creyendo en el poder del Señor. Así, hermano, vamos a pasar a la palabra de Dios. Dios les bendiga. Amén. Y prestemos oído a la palabra. Gracias. ¿Qué le parece si antes de iniciar, hermano, vamos a darle gracias a Dios y a orar para que nuestro corazón, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos en la iglesia, ¿por qué oramos tanto? Oramos cuando empezamos, oramos por las peticiones, oramos por la ofrenda y como los niños, ¿verdad? Pues de una vez oramos por todo. En realidad, hermanos, nuestras conciencias, nuestro entendimiento es muy fácil de distraerse.
Eso es algo natural del ser humano. No todos, hay personas que sí tienen la habilidad de poder estar concentrados totalmente en el culto. Pero la realidad es que yo soy de la mayoría de los que me es importante orar por cada causa. Entonces, ¿qué le parece si oramos, hermanos, para que Dios hable a nuestro corazón? Señor, en esta tarde nos acercamos delante de tu presencia. Señor, que nuestro corazón, oramos cada uno de nosotros por nosotros mismos primeramente, que nuestro corazón sea receptible, que tu palabra sea entendible, que se construya, Señor, que la semilla caiga, muera y germine, Señor, sobre nuestro diario vivir. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder retener tu palabra y ponerla en práctica. De la misma manera, Señor, que también sea una enseñanza para compartir a otros. Y oramos por todos aquellos que están al pendiente, Señor, que buscan la palabra tuya para alimentarse de diferentes maneras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarlo, hermano, que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe nuevamente a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 15 al 18. Cuando lo tenga, indíquemelo con un amén, por favor. Bien. Primer carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15 al 18. Y dice de la siguiente manera: asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien. No solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Siéntese, por favor, en esta hora. La semana pasada iniciamos esta serie de mensajes que la titulábamos Un cristianismo sólido en Dios. ¿Quiénes se han dado cuenta, hermanos, que últimamente ciertos productos, cuando los compramos, ya no tienen la misma resistencia? Es molesto, porque nos damos cuenta hasta que lo compramos y lo empezamos a usar y decimos, aquí nos chafearon, aquí nos dieron un gato por liebre, una de cal por dos de harina, dice el dicho, ¿verdad? Y de alguna manera eso no solo crea la molestia, sino también sabemos que las cosas ya no duran igual. Hoy en día, una de las cosas que más el cristiano debe de cuidar mucho es su relación con Dios, que sea sólida. Años atrás, el cristianismo, lo tengo que decir, no era tan intenso como ahora. ¿En qué sentido? En el sentido de que antes no había tantas tentaciones como ahora, hermano. ¿No le parece? Antes no había tantas luchas y pruebas como ahora. Siempre ha habido a lo largo de toda la historia. Pero si usted echa para atrás su vida cristiana, en realidad en estos tiempos estamos más ahondados de una sociedad y de una cultura y de una vida en donde las cosas se hacen cada vez más intensas. Y el apóstol Pablo, en aquellos años, la iglesia de Tesalónica, como yo enseñé y expliqué la semana pasada, la iglesia de Tesalónica era nueva, hermanos. Estaban establecidos por ahí líderes y pastores. Y el apóstol Pablo sigue su viaje, continúa su apostolado. Llegan aquellos tiempos, persecución, llega dolor, llega psicosis, y la iglesia comienza a ser golpeada. Los cristianos comienzan a ser golpeados, como le pasa a muchos cristianos en su primer amor. Cuando los cristianos experimentamos el primer amor, y no digo que ya no está, lo quiero aclarar, me refiero a los primeros tiempos en el evangelio. ¿Se ha fijado que los primeros tiempos en el evangelio pareciera ser que hay una solidez en Dios muy fuerte? Vienen problemas, circunstancias y no importa, yo confío en Dios. Porque dijo alguien por ahí, estamos nuevecitos, ¿verdad? Y de manera espontánea comprendemos muchas cosas, aun cuando otras las ignoramos. Y a veces es bueno porque debido a que las ignoramos,
No les damos el peso suficiente y nuestra fe es más sólida. Y conforme vamos creciendo en el Evangelio, pareciera ser que la vida cristiana, en vez de ser más sólida, en estos tiempos sucede mucho, que la vida cristiana se hace más débil. La iglesia de Tesalónica estaba experimentando diferentes circunstancias que, debido a la intensidad que se estaba viviendo en aquella ciudad, los cristianos comenzaban de alguna manera a sentir dolor, a flaquear, a desertar, a declinar. Y el apóstol Pablo, la semana pasada yo decía que cuando le habla y le escribe a esta iglesia, yo decía que les invitaba a que tuvieran una vida sólida en Dios, porque la solidez en Dios es una parte fundamental en la relación con Dios, hermanos. La solidez en Dios no tiene nada que ver con los años que pasemos en el Evangelio. ¿Sabe por qué lo digo? Porque lo comparo en ocasiones como el matrimonio. A veces la gente dice, mira, ya tienen 15 años de matrimonio, que aguante, ¿verdad? En realidad, muchas de las veces desconocemos la situación y en realidad viven juntos pero separados. A veces decimos, mira, ya se va a graduar. Sí, se graduó porque hay un Dios, pero en realidad no graduó de buena manera. Porque el tiempo en el Evangelio es una parte buena, pero no, en realidad eso no produce meramente su crecimiento. Y el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, de manera directa y breve, en esta parte final de esta carta, les deja precisamente una serie de consejos que tienen que ver con la solidez en la vida cristiana. La semana pasada hablábamos de este mensaje que lo habíamos titulado precisamente asuntos del alma, en donde hablábamos sobre la voluntad que hay en cada uno de nosotros para que como cristianos seamos sólidos. Algunos comentaristas dicen que el apóstol Pablo los exhortó, y todos aquellos que son amantes de ¡fuera los ociosos! ¿Ah? Uno dice, ay Señor, no nos quieres ociosos. En realidad no, pero la tonalidad, lo que pasa es que en estos tiempos usar la palabra ocioso es como una palabra ofensiva, ¿verdad? La vemos como una palabra ofensiva. No debería de ser así. Cuando hablamos de la palabra debilidad, la gente la ve como una palabra ofensiva. En realidad, la tonalidad y la gramática del apóstol Pablo en la finalización de esta carta no era una exhortación de regaño, sino era una exhortación de consejo, de corrección. Porque si alguien, el apóstol Pablo, aparte de la iglesia de Galacia, la iglesia de Éfeso, sentía y expresaba un sentimiento mayor sobre las demás iglesias, era la iglesia de Tesalónica. Amaba la iglesia de Tesalónica y le podía lo que le sucedía a la iglesia. Y yo hablaba la semana pasada que les decía en esta carta al alma, les decía, no sean ociosos. Y hablábamos de la ociosidad espiritual, que sí se vive, es dañina, es tóxica, es peligrosa. Luego les decía, cuidado con la debilidad, circunstancias que al final del día disminuyen nuestras fuerzas. Y todavía estamos vivos como cristianos, ¿verdad? Pero no es el rendimiento de la vida como de un hijo de Dios. Y hablábamos también del desánimo, cómo el desánimo llegaba y había causas muy justas para que hubiera desánimo. Esta semana, hermano, yo voy a hablar de esta segunda parte que yo la he titulado, no una carta o asuntos del alma, sino asuntos del corazón. Porque los siguientes versículos que nosotros acabamos de leer tienen que ver con esa parte íntima, esa parte que se logra cubrir en ocasiones, sinceramente, hermano. Se logra camuflajear, pero Dios, que ve espiritualmente la vida de sus hijos, del hombre, Él sabe nuestra verdadera condición. Y por eso he elegido estos siguientes versículos que nos va a llevar como el apóstol Pablo, ahora de pasar de una vida cristiana sólida y que les hablaba asuntos del alma, ahora les habla asuntos del corazón. Hermanos, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Mira, sacó el cobre. Tan seriecito que se veía, tan seriecita que se veía. Dijo una vez un pastor que cuando quieras conocer a alguien, dice, presiónalo. Porque a veces la vida del cristiano es como la pasta de dientes. Dice, cuando tú la presionas, tú sabes lo que hay adentro. Porque son asuntos del corazón.
Son asuntos que tienen que ver con esa parte, perdón la palabra, oscura. Y cuando me refiero a oscura, me refiero que puede haber en el corazón de un creyente inclusive cosas muy guardadas, muy peligrosas, muy escondidas. Y que dice el apóstol Pablo, estos asuntos del corazón se tienen que resolver en la relación con Dios. Porque cuando no se resuelven, el apóstol Pablo da una serie de consejos, lo que puede suceder en las diferentes cartas. Así que cuando hablamos de este mensaje, asuntos del corazón, el apóstol Pablo habla de 4 puntos y el primero lo tomaré brevemente como una introducción, hermanos. Dice el versículo 15, asegúrense de que nadie pague mal por mal. El ambiente que había en la iglesia de Tesalónica, yo lo expliqué la semana pasada, no era un buen ambiente, hermanos. La ciudad estaba prácticamente en contra de los cristianos. Todo lo que tuviera relación con trabajo, con negocio, con amistades, con interacciones, con relaciones sociales, con religión. Se viene una revuelca sobre la iglesia cristiana y por el hecho de practicar una fe del Cristo resucitado, los cristianos comienzan a ser atacados, comienzan a ser perseguidos, la iglesia comienza a ser dolida. Y sabe que la iglesia, como todo ser humano, comienza a tener reacciones. Porque los asuntos del corazón tienen que ver con esa parte sentimental, esa parte interna, que se queda ahí, pero que dice el apóstol Pablo, se tienen que resolver. Y cuando les dice el apóstol Pablo que nadie pague mal por mal, es porque la reacción más común de una mala acción, ¿cuál es, hermanos? Devolverla. ¿Sabe usted que vivimos en una sociedad que sin darnos cuenta o dándonos cuenta, como cristianos, nos estamos pareciendo de repente a ellos? Mire, antes no era común, y le voy a decir qué es lo común en la sociedad, que seguramente usted también lo ve. Antes usted podía manejar y era uno que otro el loco ahí, ¿verdad? Que se metía y le gritaba y le mandaba bendiciones, ¿verdad? Hoy en día ya no. Hoy en día ahondan. Hay muchos. Hoy en día usted va a la tienda y si usted se mete en una fila indebidamente, no siempre ya está el sentimiento de decir, oh, disculpe, la fila va atrás. No, ahora ya le tiran pleito. ¿Qué no ves? No se queda así, perdón, ¿verdad? ¿Cuál perdón? Usted irá a decir, pastor, pues ¿dónde anda metido? Como usted en todos los lados. Vivimos un ambiente en donde las escuelas, cada día más, y los muchachos lo saben, se tienen que cuidar, no solo de portarse bien, aún portándose bien, muchas de las veces los meten en asuntos que no corresponden. Hoy en día vemos un ambiente, y no es que lo esté creando, hermano, es que es la realidad. Se vive una psicosis, se vive una desesperación, se vive una impotencia, se vive una violencia. Y eso usted lo puede ver. De hecho, tengo que recordar que se ha hecho una reflexión sobre esta ciudad, porque pareciera ser que esta ciudad por muchos años llegó a ser considerada la ciudad más segura de todos los Estados Unidos y luego pasó a estar entre los 3 primeros lugares. Y si usted observa cuidadosamente de unos meses para acá, esta ciudad está siendo invadida constantemente por violencia. Usted irá a decir, siempre ha habido violencia, pastor, sí, pero ahora ya se salió de las manos. Ahora los medios masivos ya no lo pueden frenar. Ahora sí se están viendo más. Y de alguna manera, hermano mío, hay que ser realistas. Los hijos de Dios nos enfrentamos ante una sociedad en donde tenemos 2 opciones. O actuamos como en la selva, sobrevive el más fuerte, el más valiente, el más violento. ¿O qué cree? ¿O nos aguantamos? Y el problema de aguantarnos como hijos de Dios es que cuando el cristiano no sabe manejar lo que se vive en la sociedad, ¿dónde cree usted que va a parar todo eso en la relación con Dios? En el corazón. Cuando el apóstol Pablo dice, no paguen a nadie mal por mal, es porque cuando en un corazón de un hijo de Dios se guardan sentimientos de coraje, de impotencia,
de desesperación, de injusticia, de corrupción y de todo lo que se vive cada día en la sociedad, hermanos. El Hijo de Dios se expone profundamente a 5 conductas que brevemente las voy a compartir. 1, expone su corazón a contaminarse espiritualmente. El apóstol Pablo decía, no pagues mal por mal. Cuando el Hijo de Dios se guarda todo eso y no lo sabe manejar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los valores bíblicos, el corazón se contamina. ¿Y sabe cuál es el problema de un corazón contaminado en Dios? Se enfermiza. Y un corazón que se enfermiza no puede pensar igual, no puede reaccionar igual, no puede actuar igual. Y decía el apóstol Pablo, no pagues mal por mal, porque el hecho de pagar mal por mal te estás haciendo igual que los demás. Sino él más bien dicho dice la siguiente palabra, más bien esfuércense por hacer el bien. ¿Sabe usted por qué les dice esfuércense? Porque no es fácil pagar bien por mal. No es fácil. No es fácil que cuando viene una injusticia, cuando viene una impotencia, cuando viene una frustración, cuando viene un abuso, no es fácil nosotros llegar claramente y decir, disculpe nuevamente, ¿puedo otra vez volver a preguntar? No. Y decía el apóstol Pablo, no te esfuérzate por pagar el bien con el mal, porque en primer lugar el corazón se contamina. Y un corazón contaminado en una relación con Dios, hermanos, es como la sangre que se envenena. Se va haciendo cancerígena y poco a poco va perdiendo debilidad, va perdiendo fuerzas. 2, porque un corazón que guarda sentimientos de este tipo es guardar sentimientos que producen raíces. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo les dice, no guarden nada en su corazón, sino paguen bien por el mal, para que el corazón no tenga raíces? Y el problema de las raíces es como las pequeñas plantas silvestres tan fastidiosas que salen de nuestra casa. Muchos son bien inteligentes. Agarran el weed eater, ¿verdad? ¿Sabes que sí, hermanos? Hasta yo lo he hecho. No traigo ganas de arrancar de raíz. Agarro el weed eater y le doy. Pero yo estoy muy consciente, hermano mío, que en el paso de próximos días, yo sé que va a volver a aflorar esa planta. Y cuando el apóstol Pablo dice, es necesario que tu corazón no pague mal por mal, es porque el hecho de pagar mal por mal se producen raíces en el corazón. Y el problema de las raíces es el siguiente, que las raíces por naturaleza, entre más nosotros le damos amargura, más nosotros le damos injusticia, más nosotros le damos frustración, ¿qué cree que le va sucediendo a la raíz? Se va yendo más hacia abajo. Y por eso es que cuando nosotros de repente arrancamos una raíz, una planta y la levantamos y decimos, ya me la traje desde la raíz, ¿qué cree? No es cierto. La raíz se cortó a cierta distancia de profundidad. Y la raíz, como todavía está viva por debajo de la tierra, vuelve a salir en el mismo lugar de donde nosotros la arrancamos. Y el apóstol Pablo decía, no seas como ellos. Si ellos te están haciendo un daño, que tu corazón no se contamine, esfuérzate para que no haya raíz en tu corazón. 3, porque cuando nosotros guardamos en nuestro corazón estos asuntos, estamos olvidando la justicia de Dios. Hermanos, el problema de muchos creyentes y de muchas personas es que queremos hacer justicia por nuestra propia mano. Hemos visto tantas películas de Superman, tantas películas de Batman, tantas películas de los superhéroes, que todas nos llevan al enfoque que como la sociedad o la policía o el bien o la justicia no hace nada, se levantan hombres por las noches a hacer justicia por sus propias manos. ¿Y sabe cuál es el problema de tanta película así? Que de repente en la vida cristiana nosotros sin darnos cuenta queremos expresar lo mismo. Porque cuando nosotros pagamos mal por mal, lo que estamos haciendo prácticamente es haciendo a un lado la justicia de Dios. ¿Qué le pasa a alguien cuando hace justicia por su propia mano en la sociedad? ¿Sabe qué le sucede? Lo arrestan, lo juzgan. ¿Y sabe por qué? Porque la justicia claramente dice, no estoy pintado. Y por lo tanto, como tú hiciste mal por mal, ahora tú vas a ser juzgado como tal.
Cuando el Hijo de Dios guarda en su corazón frustración y por resultado como una reacción de lo que vivimos, nosotros actuamos de la misma manera, o le bajamos la rayita o le subimos el volumen, como lo querramos interpretar, hermano mío. Haga de cuenta que estamos tomando la justicia de Dios y le estamos diciendo al Señor: tú te tardas mucho, déjame, yo te echo la mano, Señor. No vienes por Él, yo te lo mando. 4, nuestras oraciones son estorbadas. Cuando el cristiano entra en este ambiente de esta sociedad y se daña, se contamina el corazón del cristiano, dijo el apóstol Pedro allá en 1 de Pedro 3:7, de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Dice, este es un asunto bien delicado, hermano, ¿verdad? El matrimonio son 2 mundos. Dijo alguien, ¿es un mundo? No, son 2. Hay republicanos y demócratas. Hay bien y mal. Hay Superman y el contrario. Y el problema de esto es que cuando nosotros dentro del matrimonio, dentro del panorama del matrimonio, nosotros estamos constantemente echándonos, tirándonos, hablándonos, dijo alguien por ahí, bendiciéndonos. El problema radica que el apóstol Pedro no se equivocó en decir, tus oraciones estorban, son estorbadas. Y es interesante cómo es que cuando un cristiano no tiene una buena relación en su matrimonio, deberíamos de darnos cuenta que nuestras oraciones no pasan al techo, hermanos. No pasan. O sea, pastor, ¿me está diciendo que me tengo que aguantar y lo tengo que perdonar? No me malinterprete, pero si está todo dentro del marco en donde se pueden solucionar las cosas, sí. Pero si ya es un marco diferente, ya estamos viendo un panorama contrario en donde usted sabe que ya hay otro tipo de problemas, violencia física, yo qué sé, cosas así, es totalmente diferente el panorama. Pero cuando son cosas que se pueden resolver, que está entre usted y ella, dice el apóstol Pablo, no pagues mal por mal. Así como cuando usted y yo no estamos de acuerdo, ¿verdad?, con la pareja, uno agarra y avienta los calcetines y uno tira el pantalón y que voy a cuidar el vidrio, el espejo, hay que salpicarlo, al cabo ahorita viene la esposa, yo me devuelvo con el lonche en señal de protesta. Y no nos damos cuenta que esas pequeñas reacciones al final del día, hermano, sí estamos pagando mal por mal. Y dijo el apóstol Pablo, esfuérzate por hacer el bien. Y luego dice, por último, desviarnos de nuestro propósito de vida en Dios. Fíjese que sí es cierto. Cuando como cristianos pagamos mal por mal en estos asuntos del corazón, nosotros nos desviamos del propósito de Dios. Es que no es justo, pastor. Hay muchas cosas que como cristianos yo quisiera que se solucionaran, sí. Pero cuando nosotros tomamos cuenta o justicia por nuestra propia mano, ya sea por la influencia, por la capacidad, por la habilidad, por la economía, por todo lo que nos puede favorecer y poder perjudicar a la otra persona, dijo el apóstol Pablo, termina moviéndote de los propósitos de Dios. Y estas advertencias, estos consejos o estas recomendaciones que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia, era porque era una iglesia, vuelvo a repetir, hermanos, que yo me imagino que de alguna manera querían levantarse en contra. No es justo que los cristianos seamos perseguidos. Si nos dan, nosotros también les damos. No es justo que nosotros seamos traicionados. Nosotros también tenemos mucha cola que les conocemos a ellos. Vamos sobre de ellos. Y el apóstol Pablo los frena y les dice, no pagues mal por mal. De hecho, cuando usted y yo nos vamos a Mateo, ahí una de las enseñanzas de Jesús, capítulo 5, dijo así, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha,
vuélvete también a la otra. Esta es una expresión metafórica. No crea usted que tiene que poner la otra. No, pastor, no. Hágase para atrás, sea más inteligente. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévale 2. O sea, pastor, si alguien se enoja porque no lo ayudo, lo tengo que ayudar doble. No, sea más inteligente, resuélvalo de otra manera. Porque este pasaje bíblico es controversial para muchos cristianos, mal enseñado, en donde piensan que el cristiano es un tonto. El cristiano no es un tonto. El cristiano debe de ser prudente y diligente. Lo que quiere decir Cristo es que en tu corazón y mi corazón no se albergue ningún tipo de sentimiento de pudiera interpretarse como venganza o poder aplicar justicia por nuestra propia mano. Porque sería bien cómodo que los cristianos, al leer este texto bíblico, pensáramos, hermano mío, que nos tenemos que dejar. Lo que quiere decir Cristo es: no dejes nada en tu corazón. Por eso cuando usted lee el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés y dice: si tu enemigo te hace algo, ayúdalo, porque vas a poner prácticamente ascuas sobre su cabeza. En otras palabras, lo vas a avergonzar por el hecho de pagarle bien por mal. A eso se refiere Cristo. Así que cuando el apóstol Pablo dice a la iglesia: si tu enemigo, si aquel que te daña, aquel que te perjudica, aquel que te lastima, aquel que te hiere, aquel que te ofende, tú piensas que la solución es devolver con la misma moneda, no lo hagas. Pero ¿sabe cuál es el asunto aquí, hermano? Sinceramente, hermano, me atrevo a creer que la gran mayoría de las personas luchamos con esta situación. La gran mayoría de las personas. Ay, pastor, usted también, y usted también. Todos luchamos con este sentimiento, porque este sentimiento es muy común, que despierta la venganza, que despierta el desquite, que despierta para que sientas lo que yo siento, que despierta con el látigo de mi desprecio, para que te des cuenta lo que yo estoy sintiendo en este momento. Y dice el apóstol Pablo: no lo hagas, porque todo mal por mal termina alterándose y termina afectando más. Yo creo que era un consejo muy sabio, hermanos, porque detenía el sentimiento de los cristianos de aquellos tiempos a que no fueran igual que los demás. Vivimos en una sociedad en donde es muy raro el que paga bien por mal. Es raro, hermano. Generalmente somos más dados a devolver la pelota. Somos más dados a devolver la situación. Y dice el apóstol Pablo: no dejes que tu corazón se dañe. Porque es muy bonito cantarle al Señor y gozarnos y aquí todo bien hermoso y bien bonitos para la postal, ¿verdad? Pero cuando salimos a la calle y nos tenemos que enfrentar, dice el apóstol Pablo, no solamente con el inconverso, sino también con los hermanos de la fe. En otras palabras, aún en la misma viña del Señor, también hay sus excepciones. Y dijo el apóstol Pablo: esfuérzate. Después, el apóstol Pablo también atiende otro asunto al corazón. Y les dice en el versículo 16: estén siempre alegres. ¿Cómo darle un consejo a una iglesia que estén alegres cuando están en persecución? ¿Cómo darle un consejo a una iglesia que están teniendo pérdidas y decirles: estén alegres? ¿Sabe? Tiene que ver un asunto con las emociones del corazón. Las personas aprendemos a expresar nuestras emociones o nuestros sentimientos en base a lo que nos favorece o a lo que nos desfavorece. Ejemplo, hay personas que cuando están comiendo están muy contentas. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero hay personas que cuando no comen, cuando se les pasó el tiempo de comer, se transforman, dispense la palabra, como bestias. Porque el sentimiento, porque lo que a mí me gusta, mis emociones, es lo que me puede hacer feliz o me puede hacer molesto. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia: estén alegres. ¿Quién puede tener un sentimiento, un corazón alegre cuando le está yendo mal, hermano? Sinceramente,
Hay que ser masoquistas. Hay que ser masoquistas. Oiga, como cuando nos cintareaban, ¿verdad? A mí sí me llegaron a cintarear. Allá se murió mi papá, que está en la presencia del Señor, así que lo puedo decir. Si no, me lo devolvía. Y yo me acuerdo, ay, mire, hasta me río, me acuerdo y me río. Yo me acuerdo que cuando me cintareaba, hermano, yo por dentro, yo me reía. Pero yo tenía que poner un rostro de tristeza. Porque si me reía, me daba doble. Y usted decía, ¿le gustaban los cintarazos, pastor? No. Lo que pasa es que no estaba de acuerdo y no lo podía ocultar. Y el problema de esto es que como cristianos, como hijos de Dios, es una conducta muy natural. Que cuando nosotros no estamos en acuerdo en algo, se nos aflora rápidamente en el rostro. Dijo alguien por ahí, no hay que ser hipócritas. Es que no se trata de hipocresía. Cuando el apóstol Pablo le decía a la iglesia, estén alegres, es porque lo que el apóstol Pablo quería es que los cristianos tuvieran a consideración el mayor fruto o la mayor bendición que habían recibido por el hecho de ser hijos de Dios. En otras palabras, lo que le decía el apóstol Pablo es lo siguiente: te puede ir muy mal, puedes quedarte huérfano, pueden perseguirte, pueden quitarte tus propiedades. Estoy hablando en los tiempos de la iglesia de Tesalonicenses. Puedes sentirte que te traicionaron, puedes sentirte que te estás viniendo para abajo y te estás desmoronando. Y les dice el apóstol Pablo, pero recuerda qué hay del otro lado de la balanza. Y esa parte es muy interesante, porque no es que compensemos una cosa con otra, es que entendemos que cuando miramos al lugar correcto, aunque algo estemos padeciendo por el hecho de mirar al lugar correcto, esto se puede sobrellevar. Así es la vida cristiana. Y el apóstol Pablo, cuando le decía, estén siempre alegres, se refería, y lo digo rápidamente, en primer lugar, porque son salvos. A ver, hermano, la salvación es un asunto muy, muy serio en la vida del hombre. Es tan serio que se juega la eternidad. Y les decía el apóstol Pablo, ustedes pueden estar teniendo dolor y pérdidas, pero presten atención, ¿quiénes son ahora? Son hijos de Dios, son salvos. En otras palabras, todo lo que humanamente hablando estén viviendo es pasajero. Todo lo que humanamente estén experimentando es pasajero. Todo lo que humanamente les esté dañando es pasajero, pero el hecho de ser hijo de Dios, el hecho de haber sido comprado con la sangre del Hijo de Dios, el hecho de poder gozar de las moradas eternas cuando Cristo venga, el hecho de morir inclusive por la causa del Evangelio, les decía el apóstol Pablo, es motivo suficiente para que no te gane la tristeza, no te gane la impotencia, sino al contrario, puedas sentirte bendecido porque ahora piensas diferente como hijo de Dios. Y le digo una cosa, hermano mío, es una gran verdad. ¿Sabe qué nos diferencia al hijo de Dios al que no es hijo de Dios? Que el que no es hijo de Dios tiene que utilizar sus limitaciones, su voluntad limitada, tiene que utilizar sus sentimientos propios y todo en un esquema y en un marco limitado para poder desahogar las penas, para poder sentirse bien, para poder ayudarse a sí mismo. Y el hijo de Dios no, tiene al Espíritu Santo a su lado que le dice, levántate, ponte de pie. Tiene la palabra de Dios que te dice, yo estoy contigo porque eres hijo mío. Y les decía el apóstol Pablo, estén gozosos porque son salvos. Estén gozosos porque no estamos solos. Esta es una de las partes más difíciles para poder mantener el gozo. ¿Cuántos se acuerdan? ¿A quiénes se les ha perdido un hijo, hermanos? No me malinterprete, ya no lo encontró, no, ahí de repente, ahí en la tienda, en el mall, ahí en el parque. Hay dos reacciones muy comunes. El hijo que anda como si nada. ¿Qué pasó, papá? Hace como 15 minutos que no nos vemos y uno que sale el corazón, ¿verdad? Pero está el otro hijo, el que cuando se pierde anda como desesperado buscando a su papá. Y cuando lo encuentra, parece que le vuelve la sangre junto con uno, ¿verdad? Lo interesante de esto es que en las emociones, en el corazón, cuando el Hijo de Dios no ve al Señor, no ve la silueta, no ve con sus ojos naturales que Dios está con él, el problema del Hijo de Dios es que siente que tiene una especie de desventaja para poderse sentir alegre. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia, estén gozosos
Porque aun cuando como hijos de Dios no podemos ver a nuestro Señor todavía, Él está ahí. Y lo tenemos que creer como tal. Y no es que estemos sembrando un pensamiento para nosotros poder a través de una mentira hacer una realidad. No. Lo que pasa es que bíblicamente, históricamente y en términos de experiencia, el Señor siempre ha estado ahí. Él no se ha apartado, Él está con nosotros, Él no abandona. Mira, hermano mío, si supiéramos todas las ventajas que tenemos y no hay razón para que nos gane el desánimo, la impotencia, la desesperación, si espiritualmente hablando se abrieran nuestros ojos, dice la carta a los Hebreos, que hay ángeles que son enviados a nuestro favor para proteger nuestra entrada y nuestra salida. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros para poder llevarnos siempre a la salida. Las promesas de Dios, la espada de Dios, la sombra del Omnipotente está sobre nosotros. Sería causa suficiente para no permitir que el sentimiento de la desesperación, el desánimo, la impotencia, lo que pudiese sentir como humano, como hijo de Dios, para poder decir, pero mi gozo es mayor. Pero mi gozo es mayor. Nadie se goza generalmente cuando pierde el trabajo. Se nos nota a leguas. Nadie se nota cuando te detectan una enfermedad que no tenías. Se nos nota a leguas. Nadie se goza, hermano mío, cuando se le descompone el carro y le dicen que es el motor. ¿Verdad que no? No entra por la puerta diciendo, hermano, vengo bien contento. ¿Por qué? Se me desvieló el carro. Te reirás de nervios. Nadie entra contento a la iglesia diciendo, mira qué contento vengo, caí en 3 tentaciones seguiditas. Nadie. Generalmente se despiertan emociones, hay reacciones de emociones, el corazón se ve afectado. Y decía el apóstol Pablo, aun cuando aparentemente todo lo que que viene a tu vida, no es como tú lo quisieras, mantén el gozo del Señor. Ahora, ¿por qué le daba la instrucción a la iglesia a mantener el gozo del Señor? Porque usted sabía que el mantener el gozo del Señor es un mandamiento del Señor. Tanto como en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, la Biblia nos manda a mantener el gozo. O sea que es a fuerzas, pastor. No. Un mandamiento no es a fuerzas. Un mandamiento es algo que se nos ordena porque tenemos la capacidad de hacerlo y en obediencia lo logramos. A eso se refiere. Y cuando el apóstol Pablo le decía a esta iglesia, mantengan el gozo, es porque seguramente por el hecho de mantener el gozo, las demás personas que rodeaban a la iglesia y al ver cristianos que se mantenían en gozo, en alegría, en algarabía, en todo lo que representa el gozo del Señor en el corazón, ¿sabe qué iba a pensar la gente? O una de dos, o estos están locos o estos conocieron a un Dios diferente. Y obviamente el mismo apóstol Pablo dijo que para lo que a algunos es locura, para nosotros esto es bendición, dando a entender que cuando la gente no entiende por qué nosotros podemos mantener nuestro gozo, nuestro mismo gozo delante de una circunstancia, es testimonio para que otros se conviertan. ¿Por qué usted cree que las iglesias crecieron después de la persecución? O sea, no es como que están matando a cristianos. No, pues que haya menos cristianos. No, había más. ¿Por qué cree? Porque los cristianos mantenían el gozo. Porque los cristianos en medio de su dolor seguían compartiendo la fe. Porque los cristianos en medio de sus tragedias seguían adorando a Dios. Porque los cristianos en medio de sus dificultades seguían siendo fieles a Dios. Y todo era por causa del gozo de la salvación que habían recibido. Hermano mío, aun cuando este cuerpo natural, este razonamiento, esta lógica, esta coincidencia que a veces le llamamos, tiene el derecho de poder reaccionar de diferentes maneras. Escúchalo bien. Es bueno, es saludable, es lo correcto. Mantener el gozo del Señor en todo momento. No permitas que venga algo que venga a traer a tu corazón y posteriormente sea piedra de tropiezo para poder alejarnos de la presencia de Dios. Esto pasa. Y la iglesia de Tesalónica se le dijo, manténganse gozosos. Pero después viene uno más, en donde les dice, oren sin cesar. Voy a contar una anécdota. En una ocasión estaba una maestra y les estaba enseñando a los niños acerca de este texto. Y cuando terminó la clase,
le dice la maestra, vamos a orar. Y los niños no querían orar. Y le pregunta la maestra a los niños, ¿por qué no quieren orar? Porque usted dijo, maestra, oren sin cesar. Entonces, César, salte por favor. Esto fue verídico. ¿Sabía usted que la palabra orad sin cesar? ¿Sabía usted que es otro de los versículos de más controversia y de mala interpretación entre la vida de los cristianos? Porque muchos enseñan que cuando la Biblia dice ora sin cesar, lo han tomado tan literal que piensan que el Hijo de Dios tiene que estar orando en todo momento. Perdón la palabra. En todo momento. A cada segundo. Al punto que muchos hasta dejan de trabajar porque tienen que orar. Otros dejan de ser responsables porque tienen que orar. Porque se ha interpretado de esa manera. Y se ha interpretado en el lado contrario también. Es imposible orar en todo momento. ¿Cuál es la correcta interpretación de este pasaje bíblico? ¿Sabe? Cuando el apóstol Pablo dijo, oren sin cesar, sí es correcto lo que dijo el apóstol Pablo. Pero él no hablaba de una oración vocal. Él no hablaba de que el cristiano tiene que doblar sus rodillas, alzar sus manos, cerrar sus ojos y orar. Como aquel, ¿verdad?, que iba en el volante, iba manejando y traía un acompañante y salió una canción, un canto bien bonito. Y escuchó que dijo el salmista, cierra tus ojos y levanta tus manos. Esto fue verídico, a mí me pasó. No era yo era el acompañante. Y le dije, ni el volante ni los ojos. A lo tuyo. Es que esta canción me pega. Sí, por escucharla nos vas a pegar al de enfrente. Cuando el apóstol Pablo decía, oren sin cesar, el apóstol Pablo básicamente se refería a que como hijos de Dios, orar es en el corazón a conciencia, pero a la misma vez a rendición. ¿Cómo funciona el orar sin cesar? Cuando el apóstol Pablo dice oren a conciencia, se refiere que la mente del Hijo de Dios, el pensamiento del Hijo de Dios, debe de ser como el respirar. Alguien ilustró que cuando una persona viene a Cristo, orar sin cesar se transforma en un respirar. Una pregunta seria, hermanos. ¿Usted cómo respira? No me diga por la nariz, por favor. Tampoco por la boca. ¿Usted le ordena a su sistema nervioso que respire? ¿A su sistema cardíaco que respire? No. Científicamente, que fíjese el dato que le voy a dar. Nosotros respiramos porque de acuerdo a la atmósfera exterior en donde nosotros estamos, es la que impulsa a nuestros pulmones a que estén en constante movimiento, en ritmo, para que nosotros respiremos. De hecho, es muy común que nosotros no digamos, ¿y cómo es que estoy respirando? Nosotros no lo hacemos, en realidad ya es una conducta de una reacción. Y cuando alguien dijo por ahí que la oración en la vida del cristiano debería de ser como su respirar, hace referencia a que el Hijo de Dios debería de aprender a respirar espiritualmente hablando a través de una oración consciente. ¿Qué significa esto? Que cuando el Hijo de Dios pasa por una situación difícil, el Hijo de Dios como reacción debería de orar. Mire, nosotros respiramos porque este ambiente nos obliga a respirar. Pero si a nosotros nos meten en una cápsula en donde el oxígeno no circula, ¿qué cree que nos pasa? Empezamos a perder oxígeno, empezamos a perder y empezamos a batallar para respirar. Dijo alguien por ahí que la oración, orar sin cesar, es que cuando vienen tus problemas, esas circunstancias son las que te deben de hacer orar. No es orar en todo momento, como malinterpretadamente se enseña. Es que el Hijo de Dios, cuando viene algo que lo ataca por reacción espiritual, el Hijo de Dios ora. Dijo alguien por ahí que los hijos de Dios de repente aprendemos a sostener la respiración. ¿Sabía usted que es más fácil respirar que sostener la respiración? ¿Por qué cree?
porque el mismo ambiente nos obliga a respirar en ritmo. Y cuando no hay ritmo en nuestro interior y soportamos la respiración, por eso es que no logramos meramente poder retenerla y el cuerpo termina soltando el oxígeno. El Hijo de Dios, cuando aprende a orar sin cesar, prácticamente, dijo el apóstol Pablo, las cosas que te vienen a tu vida, que tú creerías que deberían de afectarte para orar, son las que básicamente te deberían de impulsar a orar. En otras palabras, cuando viene algo desagradable a tu vida, cuando viene algo desagradable a tu corazón, eso mismo te debería llevar a reaccionar a orar. El problema es que en la vida cristiana, hermano mío, no ocupamos esta técnica. En la vida cristiana es más común que como hijos de Dios aguantemos la respiración. No quiero orar. No voy a orar. No debo orar. Debo de solucionar el problema. Debo de solucionar la situación. Debo de pensar cómo voy a reaccionar. Y el corazón, debido a esas circunstancias, a la falta de oxígeno espiritual, el corazón se comienza a enfermar. Por eso es que usted ve cristianos que caen en el estrés. Vivimos en una sociedad muy estresada. Muy estresada. ¿Un cristiano se puede estresar? Sí, pero al grado que se agudice y al grado que sea tan crónico que tenga que llevarlo a un hospital, sinceramente eso es un extremo al cual ya no estamos recurriendo a Dios. ¿Un cristiano puede caer en tristeza? Es lógico, somos humanos, tenemos corazón y tenemos sentimientos. Claro que sí, pero pudiéramos tener la capacidad de resistir el coraje, la impotencia, la desesperación y no orar, ahí hay un problema. Es por eso que cuando usted ve las estadísticas, hicieron una investigación hace un par de años, científica, en el sentido no secular, en el sentido que lo llevaron a una aplicación secular. Y le preguntaron a los cristianos, ¿qué haces cuando tienes un problema? Y los cristianos respondían, yo oro. Las estadísticas dieron a conocer que cuando las personas van a las iglesias y oran, ¿qué cree? Su nivel de estrés, su nivel de ansiedad, su nivel de preocupación es mucho menor que una persona que no ora. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque el cristiano prácticamente practica el orar sin cesar. Yo debo de practicar esto, hermano mío. Usted debe de practicarlo. Mira, es muy común que cuando algo no está de acuerdo aquí adentro, aquí arriba, aquí, es muy común que nuestra primera reacción es solucionar el problema. Nuestra primera reacción es dar una solución. Nuestra primera reacción es comportarnos de diferente manera. Es muy común. Y el apóstol Pablo dijo, oren sin cesar. ¿Quién tiene el hábito de practicar la oración cuando viene una tragedia, hermano? Sinceramente, esto debería ser algo importante. Porque si nosotros dedicáramos a orar cuando viene una tragedia y nos pega, nos duele, y ahí en donde estemos, en el trabajo, en el parque, en el teléfono, en donde estemos, comenzamos a decir, Señor, ayúdame. Y empezamos a ejercer una oración de ayuda, una oración de intercesión. Lo más probable, bíblicamente hablando, hermano, es que nuestro nivel de nuestro corazón, inclusive cardíaco, nuestro nivel de corazón cardíaco comienza a mantenerse en su ritmo. Pero generalmente la reacción de muchos creyentes es que cuando vienen estas reacciones, estas acciones que producen reacciones, contenemos el oxígeno espiritual y no oramos. Y el apóstol Pablo decía, oren sin cesar. Y por último decía el apóstol Pablo en el versículo 18, dando gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Sabe qué les estaba diciendo prácticamente el apóstol Pablo? Esta persecución, Dios la permite. Esta persecución es la voluntad de Dios. Y la pregunta sería, ¿Dios actúa en su voluntad para dañarnos? La respuesta es no, hermano.
Pero la persecución, Dios estaba abriendo para que hicieran lo que quisieran con ellos. Y dice el apóstol Pablo claramente, esta es la voluntad de Dios. Y cuando decía esta es la voluntad de Dios, se refería en estos dos sentidos. En el primero, en la persecución. Y en el segundo, en cómo reaccionar en un corazón que está siendo dañado constantemente. En otras palabras, les decía el apóstol Pablo, tanto como Dios abre la puerta para la persecución, de la misma manera ustedes deben de saber que esto es la manera en la que Dios quiere que ustedes reaccionen. Ven, hija, por favor. Hermanos, no es correcto que como cristianos, que como hijos de Dios, el corazón se llene de impotencia. No es correcto. Pasa, pero no es correcto. No es correcto que el corazón del Hijo de Dios le gane más la impotencia, le gane más la frustración, le gane más la desconsolación, le gane más el dolor. No es correcto. Pasa. Nosotros tenemos una esperanza diferente. Y el problema de todo esto es que cuando nosotros no detenemos estos sentimientos, no detenemos estas reacciones, estamos totalmente vulnerables a pensar y a reaccionar como los demás. Dijo alguien por ahí, ¿somos diferentes los hijos de Dios? La respuesta es sí. Sí somos diferentes. De que haya personas que no tienen a Cristo, que pareciera que lo tienen porque dan mejor ejemplo que un hijo de Dios, es cierto. Pero eso no significa que una persona que tiene a Cristo en el corazón tiene la misma mentalidad y el mismo espíritu de un hijo de Dios. Eso significa que hay cristianos que de alguna manera aquí traen sus problemas desde que se levantan hasta que se duermen. El problema radica que hay cristianos que inclusive dormidos están con ansiedad y con problemas en sus sueños. El problema radica que hay cristianos que entran a la iglesia y todavía dentro de la casa de Dios, el lugar en donde podemos refrescarnos, descansar, crecer, fortalecernos, todavía entramos con nuestras cargas y no las soltamos. El problema de muchos cristianos es que todavía teniendo la palabra de Dios como un alimento, como una vitamina, para poder crecer, despertar, estar más livianos, ¿qué cree? Todavía albergamos en nuestro corazón sentimientos de recuerdos hirientes, de memorias del pasado, de cosas injustas que vivimos. Ese es el problema de la vida cristiana de muchos. El apóstol Pablo no quería que los cristianos de Tesalónica, por lo que estaban pasando, fuera causa para que la iglesia cayera. Y fue un buen consejo. Todo cristiano debería de gozarse por ser cristiano. Todo cristiano, por entrar a la casa de Dios, debería de saber que está entrando al lugar en donde su vida se va a fortalecer en Dios. No está bien, hermano mío. No está bien que como cristianos, como que separemos las cosas. Es que sí, aprendí, oré, sentí la presencia de Dios, pero como decían los predicadores antiguos, mira, muchos entran, bajan de sus carros y llegan a la puerta de la iglesia y ahí sueltan su costal. Luego se vienen y se gozan. ¿Y qué cree? Cuando salen vuelven a agarrar su costal. Y lo decían otros, muchos entran a la iglesia, le entregan sus cargas a Dios. Dice, y después de que el Señor los bendice, los libera, por así decirlo, se levantan del altar y dicen, bueno, Señor, me voy a volver a llevar mi costal. Y se vuelven a salir otra vez con él. Este asunto es muy sencillo. Si el Señor dice, estos asuntos del corazón, tenemos que aprender a dar gracias porque Dios está en medio de todo, hay que dar gracias.
Las gracias es una actitud de reciprocidad por algo bueno que recibimos generalmente. Oiga, como cuando llega el mesero, media hora después, ¿cuál gracias? ¿Te tardaste? Y de la misma manera a veces así es nuestra reacción con Dios. Ni decimos nada porque no actuó aparentemente. Y decía el apóstol Pablo, seamos agradecidos. Decía el apóstol Pablo, nada debe de dejar que tu oración mengue. Nada debe de afectar que tu oración sea la que pague el pato o la que pague el precio de las desgracias indirectas o directas que estás viviendo. Porque cuando generalmente hay algo que está dañando el corazón, hermano, dejamos de orar. Es una conducta muy común en el cristiano. ¿Cómo voy a orar si me está yendo mal? ¿Cómo voy a orar si no hay respuesta? ¿Cómo voy a orar si tengo más broncas? ¿Cómo voy a orar si regreso más cansado? ¿Cómo voy a orar si no pasa nada? Voy de reversa. Y dijo el apóstol Pablo, ora, sigue orando, no dejes de orar. ¿Cómo no voy a responder? ¿Cómo no me voy a quedar con los brazos cruzados? Algo tengo que hacer. Voy a devolver con la misma moneda. ¿Y no te das cuenta que alguien dijo por ahí que la venganza es como un veneno de rata? Que se lo ofrecemos a alguien, pero nosotros en realidad es quien nos lo estamos tomando. ¿Sí? Creemos que estamos dañando a la otra persona, pero en realidad el corazón que se está dañando es el del Hijo de Dios. Hermanos, esto es una vida cristiana sólida. Esta es una vida cristiana que va madurando. Esta es una vida cristiana que sabe que va a enfrentar a muchas cosas, pero independientemente cuánto arrecien las cosas, quiere seguirse manteniendo sólido en Dios. Mire, cristianos que se van de las iglesias porque perdieron una casa, porque perdieron un negocio, porque tuvieron una discusión con algún creyente, algún líder, algún pastor. Cristianos que tuvieron una mala experiencia y porque piensan que Dios no los ayudó, albergaron en su corazón ese dolor, esa toxina, ese veneno, y los terminó alejando, los debilitó y los terminó dañando en su relación con Dios. Vemos cómo cristianos en la actualidad viene el problema y lejos de ponerse a orar, mire, mejor toman otras decisiones. No puedo orar, no hay tiempo para orar, hay que reaccionar. Si tú supieras que el filtro del cristiano es la oración, es el Génesis que abre el entendimiento de lo que está sucediendo, sería lo primero que hiciéramos. Pero nos queremos comportar como los demás, como el que no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo no ora, hermano, no tiene esa reacción. Él culpa, él justifica, él da pretextos. Es común, es natural, porque no tiene la iluminación de que Dios está en control total de todo y no lo percibe en su espíritu. Lo tiene en teoría, pero no lo percibe en su espíritu. Y el Hijo de Dios sí, el Hijo de Dios sabe que Dios está con él. El Hijo de Dios experimenta que Dios está con él. Y por esa razón es que el Hijo de Dios debe de ser sólido. No podemos vivir un cristianismo, hermano mío, en donde nomás porque las cosas no salen como nosotros queremos, así le vamos a medir la relación con Dios. Es necesario crecer, es necesario ser sólidos. Yo lo invito a que se ponga de pie en esta tarde.